La esencia de esta doctrina contesta esta pregunta: ¿quién eligió a quién en la salvación? ¿No es cierto? ¿Dios elige a los que Él salva o son los que se salvan aquellos que eligen a Dios? ¿Quién elige a quién? La doctrina de la elección soberana, la verdad sobre la predestinación, es un tema que ha sido discutido en la historia de la Iglesia por siglos. Y no hay duda que ha generado controversia, ha generado debate a veces bastante acalorado entre aquellos que la enseñan y aquellos que no creen que la Biblia enseña eso. Sin duda esta doctrina ha causado controversia entre los creyentes a través de los siglos. Y yo creo que es poco decir, o es suave decir, que hay cristianos que positivamente odian la doctrina de la elección. Hay personas que se llaman creyentes y odian esta doctrina. Odian el concepto que Dios soberanamente escoge a algunos para salvación y pasa por alto a otros, por supuesto. Y como dijimos la última vez, la razón principal de este tipo de antagonismo a esta doctrina es porque racional y emocionalmente, si hablamos de eso, parece ser injusta, ¿no es cierto? Parece ser no equitativa. Y los que se oponen a esta doctrina piensan que es un ataque al libre albedrío del hombre, en otras palabras, a su capacidad de poder tomar decisiones. Y créanme que yo entiendo esos sentimientos, los entiendo. Es una doctrina difícil de aceptar. Todos los que creemos que la Biblia enseña la elección soberana de Dios y la predestinación hemos tenido que luchar o lidiar con estos argumentos racionales y estas reacciones emocionales a la doctrina. No es fácil de aceptar. Más la semana pasada alguien me hizo la pregunta: ¿y tú no has tenido esa lucha, no has tenido esa tensión? Por supuesto que sí. Por supuesto. La tensión, cuando leemos acerca de la doctrina, viene a todo creyente. El punto es qué vamos a hacer con esa tensión. Porque realmente la doctrina de la soberana elección de Dios no está en la palabra de Dios para causar controversia. Está ahí porque Dios la revela y el propósito de todo que de Él revela es para nuestra bendición como hijos de Dios. Superficialmente la doctrina de la elección pareciera ser injusta. Cada uno de nosotros que hemos tenido que enfrentar el hecho de que aunque somos libres, tenemos volición, podemos escoger. Pero también esta capacidad de poder escoger no es independiente de Dios. Claro que tenemos esa habilidad. Así que permítame repetirle a usted, entiendo cómo se siente cuando es confrontado con tal doctrina. Entiendo esa reacción racional y emocional porque lo que hemos llegado a este entendimiento de la doctrina de la elección soberana, como dije, hemos tenido que luchar con este concepto. Entonces, lo que estamos presentando, lo que estamos enseñando, es el producto de haber pasado por eso, pero también es obvio que la enseñamos porque la palabra de Dios nos enseña tal doctrina y simplemente estamos compartiendo, enseñando lo que Dios enseña. Pero otra vez, quiero subrayar lo que mencionamos la última vez. Lo que satisface nuestra razón o lo que satisface nuestra emoción no es lo que determina qué es la verdad. Esto es vital de aceptar, creo, para un creyente. Y regresamos una vez a hacer hincapié en este punto. Yo no soy Dios para poder entender completamente a Dios. Siempre van a existir ciertas tensiones en nuestra mente porque no entendemos todo acerca de Dios. Si usted entendiera todo acerca de Dios, usted sería Dios y, por supuesto, eso sería una catástrofe si usted fuera Dios, ¿no es cierto? O yo sea Dios. Nos dice el Señor a través del profeta Isaías: así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos, más altos que vuestros pensamientos. Y mis caminos, por supuesto, más altos que vuestros caminos. Hay cosas que no tienen sentido para nosotros y la razón es que nuestra mente es limitada y es una mente, escuche bien, afectada por la caída. Todo nuestro ser fue afectado por el pecado original. Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, todo fue afectado.
Y si hay algo que jamás debemos hacer es tratar de crear a Dios a nuestra imagen. En otras palabras, tratar de acomodar a Dios dentro de nuestro limitado razonamiento. Eso es imposible. No debemos tratar de diseñar a Dios de acuerdo a lo que nosotros pensamos que Él debiera ser. Sin embargo, aquellos que niegan la doctrina de la elección soberana de Dios y la predestinación, crean en sus mentes a un Dios que no es realmente el Dios de la Biblia. Oh, por supuesto, ese Dios es más razonable para ellos. Puede ser que se sientan más cómodos con Él, pero la realidad es que han inventado a un Dios que no se revela en la Escritura. Y ese es un problema. ¿Por qué? Porque una mala interpretación de Dios, en su naturaleza, en sus atributos, en sus cualidades, cualquier corrupción de Dios, cualquier menoscabo del Dios de la Biblia, una interpretación de Dios que no armoniza con el Dios viviente y verdadero, inevitablemente nos va a llevar a un tipo de adoración que es también corrupta. Un tipo de alabanza a Dios, un servicio corrompido a Dios, porque no estamos adorando al Dios revelado en la Escritura, sino que estamos adorando a un Dios que nosotros hemos de alguna manera creado y ajustado en nuestra mente para que, me sienta cómodo con Él. Eso es imposible. No podemos. Tenemos que recordar que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Y nunca vamos a entender todo acerca de Dios. Y cuando comenzamos a redefinir a Dios, nos metemos en un tremendo problema. Si deseamos que nuestras mentes, nuestras emociones, funcionen como Dios quiere que funcionen, entonces tenemos que ir a la fuente y someternos a la autoridad que no ha sido corrompida, y esa fuente, esa autoridad se encuentra ¿dónde? En la palabra de Dios. Lo que realmente es verdad no necesariamente será razonable para nosotros. Lo que emocionalmente sea satisfactorio para nosotros no necesariamente representa la realidad de la palabra de Dios. Y la única manera de obtener la verdad es ir a la fuente de toda verdad, que es la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo, tu palabra es verdad. A través de toda la Escritura se repite ese concepto una y otra vez. La palabra de verdad. Entonces debemos ir o vivir a la luz de lo que Él declara en su palabra. No podemos venir a la palabra de Dios con ciertos prejuicios o nuestros prejuicios. Y como dije, la doctrina de la elección, el hecho de que Dios escoge a algunos para salvación y pasa por alto a otros, es difícil de aceptar porque humanamente, tengo que enfatizar eso, humanamente pareciera ser ¿qué? Injusta. Pero eso no quiere decir que no es verdad. Existen paradojas en la Biblia que no podemos entender, no las podemos resolver, pero están en la Escritura y las aceptamos. ¿No es cierto? Porque creemos que Cristo es Dios, esto no quiere decir que no creemos que es hombre. Porque creemos que Él nació de una virgen y su madre fue humana, esto no quiere decir que negamos su divinidad. Porque creemos en la seguridad de nuestra salvación, que la afirmamos y la creemos, se enseña en la Escritura, esto no quiere decir que negamos la enseñanza bíblica de perseverar en nuestra salvación. Cada una de estas doctrinas son paradojas que no las podemos resolver con nuestra mente limitada. Entonces es vital que entendamos que esta doctrina de la elección no es algo aislada en la Escritura, no es aislada. Está dispersa a través de toda la Escritura. Y comenzamos a ver algo, ese panorama bíblico sobre la doctrina de la elección la última vez. Y quisiera agregar algunos pasajes más hoy. Deuteronomio 10, 14 y 15 leemos lo siguiente. He aquí, al Señor tu Dios pertenecen los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay. Sin embargo, este es Dios el que habla a Israel. El Señor se agradó de tus padres, los amó y escogió a su descendencia después de ellos, es decir, a vosotros, de entre todos los pueblos, como se ve hoy. ¿Qué está diciendo este pasaje? Que Dios es soberano sobre todo y sobre todos. Dios es soberano sobre todas las naciones de la tierra. Las conoce a todas, pero escogió a una. ¿No es cierto? Su nombre es Israel. Hay un pueblo de Israel
Y ese es el pueblo escogido por Dios. Él soberanamente, sin ninguna influencia humana, escogió a Israel. O sea, el concepto ya lo encontramos en el Antiguo Testamento. Bueno, alguien dirá, tal vez Dios hizo eso con una nación, pero no quiere decir que Él escoge a individuos para salvación. ¿En serio? Bueno, veamos. Mateo 11:27, palabras de Jesús. Noten lo que Él dice. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, escuche bien, sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo y aquel, escuche muy bien, a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Ve lo que está diciendo ahí Jesús? Las prerrogativas de la Trinidad. Estas prerrogativas pertenecen a ellos, a las tres personas, a Dios. Ninguno conoce a Dios sino al Hijo, dice, y aquellos a quienes el Hijo desea revelar a su Padre. Entonces, Dios nos revela a su Padre a toda persona, a todo ser humano, solamente a algunos. Noten lo que dice en Mateo 22:14. Muchos serán llamados, pero pocos escogidos. Hay un llamamiento a la salvación general, pero no todos son escogidos. Marcos 13:20, Jesús dice, y nos habla de los días de la tribulación, ¿se acuerdan? Que van a ser acortados. ¿Por qué razón? Noten lo que dice el versículo 20. Y si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó los días. Otra vez, Dios eligió a un grupo de personas. Romanos 11:4. ¿Se acuerdan la respuesta del Señor a Elías? Después de haberse enfrentado con los sacerdotes de Baal y había tenido esa tremenda victoria y sin embargo él se siente deprimido, las cosas no van muy bien y leemos allá que el Señor le dice, ¿cuál fue la respuesta divina? Dios dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. ¿Saben por qué esos 7,000 no doblaron la rodilla a Baal? Porque Dios los había reservado. ¿Y cuál es la explicación de esa doctrina? El versículo 5. Y de la misma manera, dice Pablo, también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. ¿Ven? Hoy, así como en aquellos días, existe un remanente que Dios ha escogido y es conforme a su gracia. No es por ninguna virtud en los escogidos, es conforme a su gracia. Observen el versículo 7. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Romanos 11. Fíjense, claramente. Los que alcanzaron salvación fueron aquellos que fueron escogidos por Dios. El lenguaje que describe la elección en la Biblia es claro, es sin ambigüedades y es una doctrina que satura las páginas de la Escritura. Por eso no se puede evitar. No se puede evitar. Segunda de Timoteo 2:10. Pablo está hablando acá de su ministerio de predicación del Evangelio. Y él dice, por lo tanto, y acuérdense que el pobre Pablo sufrió, ¿no es cierto? ¿Cómo sufrió Pablo en el ministerio de la predicación del Evangelio? Toda su vida se la pasó sufriendo y murió mártir. Pero noten lo que él dice. Por tanto, todo lo soporto. ¿Por qué? Por amor a los escogidos. Pablo, ¿qué está diciendo? ¿No es por amor al mundo? No, dice, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y, por supuesto, con la salvación, gloria eterna. Todo lo soporto, dice, por los escogidos. ¿Por qué toleras y soportas todos estos sufrimientos, Pablo? Les repito, por esta razón lo hago por amor a los que Dios ha escogido para salvación. El lenguaje es inconfundible. Es inconfundible. Mire, uno tiene que ser o absurdo o un poco lento aquí o simplemente deshonesto en no leer los pasajes sobre la elección. Porque están ahí por todos lados y nos pegan. ¿Y qué va a hacer usted? ¿Los va a saltear? Si usted saltea la doctrina de la elección, tiene que saltear
porciones inmensas de la Escritura. No se puede saltear. Claro que es difícil de entender, pero no se puede evitar. Noten lo que dice el versículo 19 de 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 2:19. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos. ¿Quiénes son esos? Los escogidos. Estos son los que el Señor conoce. Y este es el fundamento que no será movido. El Señor conoce a los que son suyos. No debemos temer que de alguna manera seremos echados de su presencia o no llegaremos a la gloria. No. Santiago 1:17 y 18, los dos versículos realmente van juntos. Dice el versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto viene ¿de dónde? De lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Lo que está diciendo el autor, Santiago, es que todo don viene de Dios, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el don más precioso que un ser humano puede recibir? La salvación, por supuesto. Y noten lo que Santiago dice acerca de ese don. El versículo 18 nos dice cómo recibimos ese don. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. ¿Ven lo que está diciendo? Él lo hizo por su pura voluntad soberana. Nos hizo nacer por medio de la verdad del Evangelio, pero fue su voluntad. Otra vez Santiago dice en el capítulo 2, versículo 5, hablando de la elección, hermanos míos amados, escuchad, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en la fe y herederos del reino? ¿Notaron ustedes que la mayoría de los creyentes, a través de la iglesia del Señor en todo lugar, la mayoría de los creyentes son pobres, comparativamente hablando? ¿Por qué? Porque Dios escogió a los pobres. Y como vamos a ver, no escogió a los de alta alcurnia, a los ricos, los famosos. Escogió a los pobres. El Señor Jesús está hablando a un fariseo. ¿Se acuerdan? A Nicodemo. Allá en Juan 3, y leemos en el versículo 3, que Jesús le dice, de verdad te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo pregunta, ¿cómo es posible nacer de nuevo? No entiendo eso. Y noten que la respuesta, o noten mejor dicho, la respuesta que el Señor Jesús le da. El Señor Jesús no le dice, mira Nicodemo, te debes poner de rodillas y debes hacer esta oración a Dios. No le dice nada. Ni le dice, debes hacer esta otra cosa, o pasar al frente, etcétera, etcétera. Miren la respuesta del Señor. Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El nuevo nacimiento, dice Jesús, no puede ocurrir aparte de la obra del Espíritu. Y lo que sucede, cuándo sucede y a quién le sucede, es obra del Espíritu. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esto es extraordinario. Noten lo que dice Jesús. El viento va a donde quiere. Nadie le dice al viento a dónde ir. Aún aquellos que tratan de determinar dónde los huracanes van a pegar, notaron que los huracanes de vez en cuando, los monitores dicen que va a ir en cierta dirección y de repente no se puede determinar. El viento va donde quiere. Los huracanes hacen lo mismo. De la misma manera, dice Jesús, el Espíritu Santo se mueve, hace su obra soberanamente, escuche bien, cuando quiere y en la vida que Él desea obrar. Y el final de todo, el que se lleva la gloria es ¿quién? Dios. Dios. El nuevo nacimiento es la obra soberana de Dios en la vida de aquellos que Él llama salvación. Es la obra de Dios. Él se lleva la gloria. Y es lo que Pablo enseña en el capítulo 1 de Corintios, el versículo 26, cuando Pablo hace esta exhortación a los hermanos de la iglesia. Considerad, hermanos, vuestro llamamiento.
No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Otra vez, los pobres. Pablo dice, observen a la congregación. ¿Quiénes son los que han sido salvados? ¿No son los privilegiados de la sociedad? ¿No son los privilegiados del mundo? Las personas de alta estima y alcurnia. ¿No son los políticos? ¿No son los de la sangre real? Qué interesante, ¿no? Sino que Dios ha escogido, dice Pablo, lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es. La salvación es de Dios. La salvación es el resultado de la soberana voluntad de Dios. Él hace lo que Él quiere. Este pasaje nos enseña que Dios es el único que se lleva la gloria en la salvación de las almas. Dios escogió a los que el mundo desprecia. ¿Por qué? El versículo 29 claramente nos dice Pablo, para que nadie se jacte delante de Dios. ¿Ven? Si la salvación dependiera de mí o de ti, nos podríamos, ¿qué? Jactar. Ninguna persona salvada puede jactarse de su salvación. Nadie ni siquiera puede decir, bueno, pero yo escogí a Dios. Si tú haces alarde de ese hecho, ya te estás, ¿qué? Jactando. Y si alguien pudiera sentirse orgulloso o jactarse de su salvación, en lo más mínimo, este pasaje entonces no tiene sentido. No tiene sentido. Pero si alguno todavía piensa que él tuvo algo que ver con su salvación, o que de alguna manera él ayudó a Dios con su decisión, o con su inteligencia, o su discernimiento espiritual. Noten lo que dice el versículo 30, y este es el remate final. Esta es la píldora, como dije, el hueso que es difícil de tragar, es imposible de tragar si tú niegas la elección soberana de Dios. Noten lo que dice. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús. Primero les dice Pablo, noten la congregación. Observen entre ustedes quiénes son los salvados. Observemos entre nosotros quiénes son los salvados. Ninguno de ustedes viene de sangre real, que yo sepa. Ninguno de ustedes tienen tíos o descienden de personas renombradas en el gobierno. Ninguno de ustedes son ricachones. Ninguno de nosotros somos de ese tipo. Dios escogió lo despreciado del mundo. Y acá el versículo 30 nos dice, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús. Todo en la salvación es obra de Dios, todo. Estamos en Cristo Jesús, que es otra manera de decir somos salvos. Por obra de Dios sola y exclusivamente. Y el versículo 31 continúa ese remate diciendo, para que como está escrito, el que se gloríe, o el que se gloría ¿en quién? En el Señor. Yo no me puedo gloriar en nadie más. ¿De qué me voy a gloriar? ¿De Henry? ¿Qué vivo fui cuando vine a Cristo? Si no hubiera sido por el Señor, yo nunca hubiera venido a Cristo. Este es el mismo contexto de Romanos 9. Pablo hablando de la elección soberana, comenzando con la ilustración de los dos mellizos, ¿se acuerdan? Jacob y Esaú. Dice el versículo 11, pues aún no habían nacido. Esto es importante. Y Pablo quiere hacer notar que las obras no tenían nada que ver con la elección de Jacob. Aún no habían nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal. ¿Qué van a hacer en el vientre de su madre? A menos que se estén peleando uno con otro, pero dice acá, no han hecho ni el bien ni el mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por obras, sino por el que llama. Otra vez, ¿de quién es la salvación? De Dios, por obra de Él. Es del que llama. Tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Dios escogió a Jacob, rechazó a Esaú. Su elección fue de acuerdo a su propósito, sin nada que ver con la conducta de Jacob. No fue por ningún mérito de Jacob. Y si ustedes estudian la vida de Jacob, Jacob fue un pillo.
siempre planeando algo, siempre tratando de esa. Si usted hubiera escogido entre los dos hermanos, Esaú se veía como una persona más noble, fíjense, bonachón, grandote así, bonachón. El otro es más astuto. Sin embargo, Dios escogió a Jacob porque quiso escoger a Jacob. Noten el versículo 14 cómo confirma esta verdad. ¿Qué pues diremos entonces? Dice Pablo, ¿que hay injusticia con Dios? De ningún modo. Alguien puede decir, bueno, si Dios escoge así, entonces Él es injusto. Esta es exactamente, escuche bien, esta es exactamente la conclusión a la que un hombre llega cuando entiende la doctrina de la elección soberana de Dios tal como la Biblia la enseña. Esa debe ser exactamente la reacción. ¿Quién se va a quejar a Dios? ¿Quién va a acusar a Dios de injusto si Él escoge a los que primero le escogen a Él? ¿Quién se va a quejar? ¿Quién se va a quejar contra Dios si Él escoge a aquellos que Él ya sabía que iban a aceptarle? Y si esa fuera la explicación, ¿esa no sería una injusticia? Esa sería justamente el tipo de explicación que traería satisfacción a nuestra mente, a nuestro corazón. Pero no es así. Dios escoge al que escoge por su soberana voluntad, influenciada por nada ni nadie. Por lo tanto, Él es catalogado de injusto. Pablo sabe que el hombre, con su razón y mente caída, va a acusar a Dios de ser injusto cuando escucha que Dios escoge a algunos, que tiene misericordia de algunos y rechaza a otros. Noten el versículo 18, así que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Me dirás entonces, este es el antagonista, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Si eso es cierto, ¿quién resiste su voluntad? ¿Ven? El hombre naturalmente rechaza el concepto de Dios, quien es soberano, y escoge a quien escoge. Y el hombre reacciona y arguye con Dios. Trata de arguir con Dios. Y Pablo le dice al que arguye, al contrario, ¿quién eres tú, hombre, que le contestas a Dios? ¿Quién te crees? ¿Quién te crees tú? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? Y después da la ilustración del alfarero. El hombre se ofende al escuchar esta doctrina y su reacción es contestar a Dios. Pero Dios no es injusto. Dios obra y actúa de acuerdo a sus atributos, de acuerdo a su amor, de acuerdo a lo que Él es, y Él hace lo que Él quiere. Él es absolutamente soberano. Decía Jonathan Edwards, yo le atribuyo a Dios absoluta soberanía. Tiene razón. Dios hace lo que Él quiere hacer sin que el hombre tenga nada que ver con sus propósitos eternos y soberanos. Yo creo que la doctrina de la elección y predestinación debe ser colocada en esta doxología de Romanos 11, cuando Pablo dice en el capítulo 11 de Romanos, versículo 33, noten esto, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Este es Pablo. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre que. Amén. No pensemos por un instante que con nuestra mente humana limitada y caída podemos entender las profundidades de los caminos y juicios de Dios. Jamás lograremos hacerlo. Qué absurda pretensión es creer que Dios tiene que ser en todo razonable para mí y emocionalmente satisfactorio para mi entendimiento. Existe un abismo impasable, un abismo que no se puede cruzar entre la mente de Dios y la mente de cada uno de nosotros. Jamás llegaremos a entender eso. Es inescrutable, es insondable. Pero ¿qué hacemos? Tenemos que llegar a aceptar el hecho que Dios es Dios y nosotros sus criaturas. Y por lo tanto, no podemos entender todo acerca de Dios.
Debemos postrarnos ante Él, descansando absolutamente en su soberanía. Algunos de ustedes, me imagino que todavía están un poquito incómodos con esta doctrina y como les dije, sí lo entiendo. Toma tiempo llegar a aceptarla. Le tomó tiempo a grandes hombres de Dios y les menciono algunos que tal vez ustedes conocen. Jonathan Edwards, ya lo mencioné, luchó con esta doctrina. George Whitefield luchó con esta doctrina. Charles Spurgeon luchó con esta doctrina. Lloyd Jones lucharon con esta doctrina. Los puritanos lucharon, pero ¿saben qué? Llegó a ser esa doctrina una de las doctrinas más preciosas en su predicación, en su enseñanza y en sus propias vidas. Y ninguno de ellos fue un evangelista pobre porque creía en la total soberanía de Dios. Al contrario, ¿qué evangelista se compara a George Whitefield, por ejemplo, en su época? ¿Qué evangelista se comparaba a Jonathan Edwards? ¿Qué evangelista se comparaba a Charles Spurgeon durante su época? Personas, siervos de Dios totalmente comprometidos con esta realidad que Dios escoge a quien escoge y sin embargo totalmente comprometidos a predicar el evangelio de salvación. Porque esa es prerrogativa de Dios, ser soberano. Mi responsabilidad es que predicar el evangelio de Jesucristo. Esa es mi prerrogativa y es lo único que puedo hacer. Entonces, si usted está luchando, usted no está solo. Por supuesto que es difícil de entender. Pero, por ejemplo, ninguno de ustedes realmente se está congratulando por su propia salvación. ¿Existe alguien entre nosotros que realmente se está felicitando por su astucia de haber sido lo suficientemente inteligente para venir a Dios? No, no lo hace usted. Ninguno de ustedes, por ejemplo, ora a Dios y le dice, te doy gracias, Dios, porque tuve la astucia de escogerte. Gracias porque no soy como el resto de esta gente tonta alrededor mío, que no son tan inteligentes como yo fui cuando tomé mi decisión por Cristo. Usted ora así a Dios. Nadie ora, Dios, espero que tú lo escojas si ellos te escogen. ¿Quién ora así? Y cuando alguien se salva, ¿a quién le damos gracias? ¿A ellos por ser inteligentes? No, damos gracias a Dios porque ¿saben qué? Todos nosotros, en un sentido, creemos en la soberanía de Dios. ¿Sí o no? Sí, todos ustedes son calvinistas secretos. Tito 3:5 dice, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Él nos salvó, Él nos escogió, pero no aparte del Espíritu Santo, quien activó en nosotros fe, penitencia, arrepentimiento, el deseo de seguir a Dios. Pero la razón que tú viniste al Señor es porque Él te escogió. En las palabras del apóstol Juan, le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó, ¿qué? Primero. Él nos amó primero. Y la Biblia claramente nos enseña la soberana voluntad de Dios en la salvación. Y entre paréntesis, con esto voy a terminar. Dios no escogió, como algunos enseñan, sino la mayoría de los evangélicos. Dios escogió porque vio en el túnel de la historia quién iba a creer en Él. Y en base a eso que Él veía, entonces le escogió, lo que ellos llaman el preconocimiento de Dios. En la salvación, hermano, el preconocimiento de Dios quiere decir que Él escoge llevar a cabo su plan predeterminado desde la eternidad. ¿Sabía el Padre que Cristo iba a morir? Por supuesto. Pedro nos dice que fue entregado por el preconocimiento de Dios. ¿Sabía Dios que su Hijo iba a morir? Entonces, ¿todo el plan de la salvación fue una reacción de Dios en base a lo que Él sabía? Todo lo contrario. Noten lo que dice Hechos 2:23. Pedro claramente dice lo siguiente. Jesús, entregado por el plan determinado y previo conocimiento de Dios, clavasteis en la cruz por manos de impíos y le matasteis. Cristo no terminó en la cruz del Calvario como un accidente de la historia. Dios no solamente conoció de antemano que Cristo iba a morir, sino que determinó en su plan eterno que así iba a suceder.
Los hombres hicieron lo que Dios había ya predeterminado que sucediera. Por eso en el capítulo 4, versículo 28, repite otra vez. En este caso Lucas escribe, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, y noten lo que dice, ¿para hacer qué? Para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario no es un accidente, no fue un accidente. Cristo no murió en la cruz como una víctima. No fue Él simplemente un buen maestro que fue sacrificado sin sentido. Cristo murió en la cruz del Calvario de acuerdo al predeterminado plan de Dios, porque sin la cruz del Calvario no hay salvación. Y nuestra salvación fue predeterminada por Dios desde enviar a su Hijo a la cruz del Calvario, y también fue predeterminada en la elección de cada uno de aquellos que Él llama salvación. Todo está en manos de Dios.